día, ¿cómo le va? Buenos días a todos, un placer. Bueno, buenas tardes, ya también estamos aquí. Buenas tardes, un placer de nuevo conversar con ustedes por esta vía. Y nada más que permíteme, casualmente tengo aquí la gráfica de lo que fue la situación que se nos presentó entre el año 2016 y 2018 con la escasez. El dato es el siguiente: el 50% Sí. de los alimentos contenidos en la canasta alimentaria de 60 productos presentaban problemas de escasez. Claro, 50%. Es claro. decir, 30 productos tenían problemas de escasez y por eso estamos en emergencia humanitaria. Hoy, efectivamente, tal como lo han dicho ustedes, no tenemos escasez afortunadamente, pero tenemos un problema serio también, que es la caída del poder adquisitivo del salario mínimo a 0,4% del precio de la canasta alimentaria. Les pongo un solo ejemplo y para que lo entiendan. A mí como pensionado me depositaron el lunes 130 bolívares. El martes bajé a comprar cambur, me cobraron 95, a mí me queda de la pensión 35 bolívares. Claro. Ahí es que uno entiende la dimensión de la situación. Pero Oscar, empecemos precisamente por ese punto. Hoy de esta canasta familiar, que como decíamos son al menos 60 productos, no existe escasez de ninguno, es decir, el país está cubriendo al menos la posibilidad de que toda la población pueda adquirir, si tiene el dinero, estos 60 productos. Sí, A ver. sí, no hay ningún, tenemos una buena oferta. El problema no es de la oferta, sino de la demanda. Y la demanda está determinada en este caso por la caída del consumo debido a el poder adquisitivo prácticamente pulverizado. Fíjense que si se toma como ejemplo el tipo de cambio de hoy en el orden del 104,5 bolívares el promedio, estaríamos hablando de un salario mínimo que es equivalente a 0,08 centavos de dólar. Repito, 0,08, ni siquiera 0,8, sino 0,08 centavos de dólar. Ese es el problema, no la oferta. Tenemos efectivamente una buena oferta entre la cantidad de negocios que los chinos han abierto y que efectivamente tenemos precios, digamos, bastante económicos, como se dice normalmente. Y por supuesto, también nuestros amigos, como les decimos cariñosamente, los gochos, los andinos nuestros, que traen sus productos desde los estados Mérida, Trujillo y Táchira hasta la zona central. Nosotros tenemos un buen abastecimiento. El problema es que no podemos, lo que no tenemos es capacidad adquisitiva para adquirir los alimentos en la cantidad y calidad que quisiéramos. Sí, Oscar, en esa medida entonces ya está muy claro, digamos, muy detallado que el poder adquisitivo cada vez está bajando más. ¿Cómo las familias venezolanas están adquiriendo estos elementos que siguen siendo esenciales, que no se pueden aplazar, como es principalmente el tema de la alimentación? ¿Cómo lo están haciendo o qué es lo que están comprando precisamente para suplir eso que no se puede comprar, teniendo en cuenta pues que no hay poder adquisitivo suficiente para la canasta básica? Mira, lo que hace la gente, tu nombre es, discúlpame, Valentina, Paola, o no, Valentina. para saber con quién estoy hablando. Valentina, perfecto. Sí. Valentina, Valentina, lo que se hace es que no se puede, por supuesto, quitarle peso a la entrega de alimentos que se hacen por la vía de las bolsas CLAP. Si bien los alimentos todos, yo no puedo consumir todos los alimentos porque tengo, por supuesto, por razones de edad, no puedo consumir tanta harina, etcétera, pero lo que hace la gente es que lo que no puede consumir lo cambia. Tenemos un sistema de gente, digamos, de camiones que van ofertando los productos para cambiarlo por mango, por verdura, por cualquier otra cosa, y también los puedes vender en el mercado secundario. Entonces tú puedes llevar los productos que no consumes a ese mercado secundario, compras otros productos. Eso es una vía, porque hay que decir que, digamos, bueno, en el caso de la zona donde yo vivo, que mensualmente te llega una bolsa de productos clave, digamos, para la gente con menos posibilidad. Pero obviamente la respuesta más rápida es, todos tenemos que buscar ingresos de alguna manera, Valentina. Bien sea porque lo reciban a través de remesas, que no es mi caso, o bien sea que a través del ejercicio profesional, en este caso como economista, que tampoco es que lluevan las ofertas, porque la economía está también, por supuesto, afectada seriamente, y el resto sale a la calle a ofrecer lo que sea. Tú lo ves perfectamente en las avenidas de Caracas y de las principales ciudades, cómo la gente está vendiendo lo que sea para procurar algún ingreso que le permita complementarse. En el caso de las bolsas,
o no recibes todas las proteínas que necesitas y porque todos los días, y por supuesto una bolsa de esa tampoco cubre todas las necesidades durante un mes, y tú tienes que salir a producir ingresos. ¿En dónde? En eso que llamamos en economía el mercado como espacio de coordinación social, bien sea físico o digital, y tú ves a la gente básicamente en una economía de sobrevivencia. Es verdad también que allí están surgiendo emprendimientos importantes, pero estamos por lo pronto en una economía de sobrevivencia en donde se venden bienes y servicios para garantizar un mínimo, no te digo los $18 que se requieren cada día para una familia de 5 miembros, pero siquiera para garantizar $10, es decir, a través de vender cambures, de vender lo que sea, café, lo que a ti se te puede imaginar, o por ejemplo los muchachos que están, digamos, ofreciendo servicios de barbería en cualquier esquina, montan un toldo y entonces te cobran $2 o $3 para sobrevivir, los que están trabajando los motorizados como delivery, los que están trabajando con sus carros en las distintas estas cadenas de taxis que se han creado nuevas en el país. Es decir, los maestros y los profesores tienen que dedicarse también a hacer otra cosa. Nosotros en la Federación Venezolana de Maestros hemos creado un ropero, es decir, una tienda que llamamos Uso, una segunda oportunidad, con ropa de segunda mano en buen estado, para que los docentes y los profesores podamos adquirir allí lo que no podemos comprar en el resto de las tiendas. Ya eso está en funcionamiento y la idea es llevarlo a todos los estados. Es decir, como tú verás, estamos ofreciendo alternativas para sobrevivir, para tratar de alguna manera de mitigar los problemas que nos causa el socialismo, y nos refugiamos, si tú quieres ideológicamente lo digo, en el mercado, como decía Alfred Marshall, en la libre iniciativa de cada quien para procurar, digamos, nutrirnos, alimentarnos, no necesariamente de la mejor manera, y continuar de alguna manera sobreviviendo básicamente en este país. Oscar, pero volviendo al informe que presenta el Sendas, ¿cuánto fue el incremento de un mes a otro de este último mes en cuanto a alimentos? ¿Y cuáles son esos alimentos que más subieron de precio? ¿Y se da alguna explicación de este incremento a este último mes? No, por supuesto. Lo que podemos estar observando es que desde diciembre tenemos un incremento de los precios en el orden de los 2 dígitos. El de marzo fue de 16,5% en un mes. Compárese esto con la meta que tiene la mayoría de los países. Creo que Colombia estará en el orden del 5% anual. Los países desarrollados se han planteado una meta de 2% anual también. Venezuela, por cierto, tuvo un comportamiento de los precios muy estable en 21 años, en 1951 y 1971, de 1,5 interanual. Perdón, ¿qué significó eso? Esa estabilidad de precios significó, en síntesis, bienestar social. Significó que se sentaron las bases para la clase media, significó que se podía ahorrar en bolívares, teniendo una inflación de 16,5%, ya la habíamos tenido también en febrero alta, ya la tuvimos en diciembre. Esto apunta a una inflación de no menos de 130% al finalizar el año, y hay estimaciones que superan el 200%, que tampoco pongo en duda. No es que volvamos, espero yo, porque creo que el gobierno entendió lo que es una hiperinflación, no creo que volvamos a una hiperinflación, pero por lo pronto tenemos técnicamente, de acuerdo con Paul Samuelson, famoso economista con un texto que estudiamos todos los economistas, una inflación galopante que por supuesto sigue, ¿cuál es la causa fundamental? En este caso, el marcador más importante de los precios en Venezuela es el tipo de cambio. Y les pongo un ejemplo: el año pasado la inflación que nosotros pudimos obtener de la base nuestra de la canasta básica fue de 43%, que coincide con otros cálculos que están en el orden del 50%. Bueno, ¿cuál fue la variación del tipo de cambio oficial? 44,5%. Es decir, más que demostrado que el principal impacto en la inflación lo tiene la depreciación del bolívar y la apreciación del dólar, que impacta severamente en el poder adquisitivo de nosotros. Y por supuesto eso ocurre porque el mercado cambiario no recibe la cantidad suficiente para cubrir la demanda, y obviamente eso presiona la subida de los precios, tanto del dólar de mercado, el dólar paralelo, como el dólar que se puede de alguna manera obtener en las mesas de cambio a través de los bancos. Esa es la principal razón, porque tengan esto en cuenta: el año pasado aquí no hubo, como desde hace ya 3 años, no hubo aumento del salario mínimo.
el salario mínimo se mantiene, como les dije, en 130 bolívares, que hoy no llega ni siquiera a $1 mensual, y ese entonces no es la razón por la cual aumentó la inflación, sino que en el caso de Venezuela la inflación es directamente proporcional a la variación del tipo de cambio, es decir, a la variación del dólar con respecto al bolívar. Teniendo una brecha como la que tú has señalado de 20 o más por ciento, esa brecha, hay que decirlo, lo cubren los precios. De todas maneras, las empresas tampoco, ni los comerciantes pueden aumentar tanto los precios porque no venden. Y eso lo que ocasiona es que se hagan ofertas, que se disminuyan los márgenes de ganancia y que algunas empresas no puedan soportar la situación, cierren o como en este momento se están produciendo despidos, reducción de personal, porque obviamente no obtienen los ingresos suficientes para mantener el personal que tenía. Entonces tenemos ahí una consecuencia que es el desempleo también, y más en el caso de Venezuela afectada por el tema de las sanciones, que llevará por supuesto una merma en la producción de petróleo, básicamente sobre la responsabilidad de Chevron, que ya sabemos que fue suspendida, y eso terminará por afectar a las escasísimas reservas internacionales, que es lo que en definitiva, junto con la producción, mantiene la fortaleza de una moneda. Oscar, en principio, según el estudio que ustedes hacen y que mantienen en función de este desfase y lo que va cambiando con respecto a la canasta, ¿ustedes creen que esto mejore en un periodo cercano o que a función de final del año esto se siga complicando y veamos que la canasta cada vez sea menos sencilla para que el venezolano la pueda adquirir? Te puedo mencionar un dato porque obviamente, como ustedes saben, estoy vinculado a la Federación Venezolana de Maestros, que es una de las organizaciones que negocia el contrato colectivo con el gobierno. Bueno, en este momento toda la contratación colectiva que tiene que ver con el gobierno está paralizada, por lo tanto, por esa vía, y estamos hablando de varios millones de funcionarios públicos, policías, enfermeras, médicos, maestros y profesores, yo también entre ellos soy profesor de la UCB, no hay ninguna indicación de que se pueda mejorar porque el gobierno ha dicho, y según las propias palabras del señor Maduro, que no se hable de incrementos salariales, sino de incremento del ingreso, con lo cual lo único que podemos esperar de cara al 1 de mayo probablemente es el aumento de los bonos. Nosotros hemos dicho que por lo menos deberían cumplir con una promesa que hicieron en el año 2018 de que el salario mínimo, en ese momento equivalente a $30, por lo menos se llevara siquiera los $30 y los otros 70 se dieran en los famosos bonos que estos denominan y que al final terminan con el nombre de ingreso mínimo legal, lo cual por cierto no existe en la ley orgánica del trabajo. Pero al menos eso sería, primero, cumplir con una promesa que hizo el señor Maduro en el 2018, de que era que el salario mínimo se iba a mantener se iba a indexar a los $30. Lo cual se hace, por cierto, al tipo de cambio oficial con el bono de $45 que se nos otorga a los pensionados. Esa sería una salida. No es, por cierto, ni siquiera equivalente a lo que hace 51 años el presidente Carlos Andrés Pérez decretó por primera vez como salario mínimo, que eran 450 bolívares en ese momento, equivalentes a $104.65. Es decir, fíjense ustedes el atraso histórico que tenemos con ese primer salario mínimo que se decretó, y obviamente entendiendo que tampoco los dólares de aquel momento son equivalentes a los de ahorita, porque también los Estados Unidos han sufrido un proceso de inflación, pero ni siquiera nominalmente nos acercamos, porque no llegamos ni siquiera a $1 mensual, y en aquel momento eran $104.65 hace 51 años. Sí, Oscar, pues no se espera, al menos en el corto plazo, un aumento significativo en el salario básico, en el salario mensual, pero ¿qué impacto podría generar todo este cambio en los mercados que estamos viendo por cuenta de la guerra de aranceles? Sabemos que China está buscando abrir más mercados a propósito de su pelea con Estados Unidos. ¿Habrá algún impacto, digamos, en esos elementos básicos en Venezuela o por el contrario todavía falta mucho tiempo para que las condiciones mejoren, sabiendo que no se esperan cambios en el corto plazo? Mira, Valentina, nosotros podemos decir que tenemos la fortuna, entre comillas, de que en medio de esta guerra comercial, claro que a nosotros nos afectó, como ya ustedes saben, el tema de las sanciones por la violación de los derechos humanos y los delitos que han cometido los funcionarios nuestros en el exterior. Pero básicamente la oferta que nos llega a nosotros viene de China, viene de Brasil, viene de Turquía y viene de Colombia. Es decir, para nosotros sería más preocupante
que tuviéramos otra vez un cierre del intercambio comercial con Colombia. Nosotros podemos bajar ahorita, que el edificio donde yo vivo, y enfrente vamos a conseguir en un almacén de los chinos muy bien, digamos, con buena oferta, vamos a conseguir las galletas de Colombia y los productos de Colombia y los productos de Brasil y obviamente productos también de China y de todas partes. Así que no tenemos problema realmente de abastecimiento, yo no veo peligro en ese sentido. Yo creo que el gobierno probablemente saldrá con un ajuste de los bonos, que no va a resolver la situación del poder adquisitivo, que sí es el problema central porque eso se resuelve con crecimiento económico. Y el crecimiento económico se resuelve con esa famosa ecuación atribuida a Keynes, ¿no? Y es igual a I de inversión más C de consumo. Es decir, el crecimiento económico requiere inversión y consumo. Si no hay inversión, dadas las condiciones, sobre todo institucionales, y la falta de unas instituciones que respondan realmente a los ciudadanos y a cualquier problema que se pueda presentar en las empresas, y si el consumo ha disminuido por lo que ya he explicado, bueno, tú no puedes esperar que haya crecimiento económico, y del crecimiento económico es que nosotros pudiéramos esperar una recuperación de los salarios, una recuperación de los empleos, y no lo que está ocurriendo ahorita, el cierre de negocios, el despido de personal, y esto puede más bien agudizarse y llevar a un mayor nivel de malestar social. Fíjense que en la misma infografía que nosotros publicamos, allí colocó el índice de malestar social de Venezuela en el mes de marzo es de 74,49, no por ciento, 79,49 en una escala de 0 a 5. Colombia debe tener 0,14 o 0,15 como máximo. Es decir, el nivel de malestar social en Colombia, como lo hay en Estados Unidos y como lo hay en cualquier país, no pone en peligro por lo pronto la estabilidad política. En Venezuela tenemos 74,49. Eso significa más de 400 veces el nivel de malestar social que había en el famoso 27 de febrero cuando ocurrió el Caracazo hace ya algunos años, 1989, que era de 0,17. Ese era el nivel de malestar social. En Venezuela tenemos, repito, 74,49, que son más de 400 veces el nivel de malestar social que teníamos en ese ícono, digamos, de explosión social que se considera el Caracazo. De manera que el malestar social se va a seguir incrementando. Eso puede comprometer, sin duda alguna, la estabilidad política, a pesar de que el gobierno ha optado por la represión y por el miedo y por el terror. El descontento en la calle es evidente, incluso en la base propia de lo que pudiera ser el chavismo. Y ahora con esta pretensión de estas elecciones se quiere de alguna manera barnizar de cierta legitimidad lo que ya sabemos que se arrastra, que es la usurpación del poder por parte del señor Maduro. Estamos conversando con Óscar Mesa, director del Sendas. Óscar, agradeciéndote el tiempo y volver a acompañarnos en esta edición de Venezuela al Día. Te quiero hacer un par de consultas más antes de terminar. La primera de ellas tiene que ver evidentemente con que Caracas se transforma, como lo decimos coloquialmente, en una burbuja, que evidentemente en Caracas la situación, entre comillas, puede ser mucho más amigable para las personas por el hecho de poder contar con ciertos servicios o con ciertos productos que quizás en otros lugares del país no se dan. Me contaba acerca de, por ejemplo, ese emprendimiento de los chinos, por ejemplo, que puede tener productos más accesibles, ciertas circunstancias que se dan en la capital que no se dan en otros lados. Pero yo quiero saber cómo hace, digamos, una economía y un trabajador para sostenerse en medio de una situación como, por ejemplo, esa. Usted nos cuenta y sabemos, por ejemplo, que en Venezuela o en Caracas hay muchos bodegones, por ejemplo, que tienen productos importados, donde hay acceso a un montón de cosas que antes no se podía acceder, pero que evidentemente sin el dinero es muy complicado hacerlo. Entonces, ¿cómo hace la gente que está en el medio? Porque si me dice que le depositaron 130 bolívares y el cambur solo le costó 90, la mayoría del país seguramente no tiene acceso a varios trabajos y se queda en el medio de esa circunstancia, de no poder ni siquiera acceder a eso. Entonces, ¿cómo hace el país para soportar esa economía y no quedar en el medio de esa situación que realmente ahoga a cualquiera? Bueno, yo creo que es un problema que te voy a dar mi opinión. Yo creo que el gobierno no la desconoce.
pero probablemente es una manera también de castigar a la mayoría que lo desaprobó en las elecciones del 28 de julio, de manera que dirá, bueno, ahí está esa situación, yo veré cuándo la enfrento, vamos a ver a qué niveles de malestar social ellos son capaces de soportar utilizando la represión y el terror, lo veremos ahora la semana que viene en el 1 de mayo, y el resto de la gente está haciendo todo lo que puede en el mercado, en pequeños negocios, ofreciendo servicios en su casa, haciendo lo que sea. Uno además tampoco puede vivir como profesor, pero alguna que otra actividad profesional te permite de alguna manera poder resolver los problemas más acuciantes sin pensar en cambios de nada. Yo no tengo automóvil, así que digamos que eso no está ni siquiera incluido allí, pero el que tiene automóvil y puede aprovechar en una de estas líneas de taxi de prestar su servicio, lo hace, etcétera. Pero sí debo decir que efectivamente el abastecimiento que tenemos de productos de China ha permitido que tú puedas tener un teléfono celular que no es el teléfono más sofisticado, pero es un teléfono que te permite comunicar, y asimismo también puedes tener acceso a otros artefactos en la medida en que tú también tengas ingresos extras producto del esfuerzo de cada quien, porque aquí ya no podemos depender del estado petrolero, porque ya este estado, el ingreso petrolero ha disminuido notablemente, ha caído el Producto Interno Bruto en por lo menos 3/4 partes de lo que teníamos en el 2013, así que cada quien ha tenido que resolver su vida. Yo creo que eso es un dato no necesariamente negativo, que nos independiza del clientelismo del Estado, porque ya no es posible vivir de los bonos del gobierno, y eso nos obliga a que la gente con su iniciativa, reivindicando lo que dije, las palabras de Alfred Marshall, con la libre iniciativa, pueda buscarse la vida hasta donde eso sea posible y aguantable, en eso que llaman resiliencia, que antes se llamaba capacidad de aguante. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tú intentas eso, intentas además poner en práctica, aunque la gente no lo sepa, la economía circular, que en definitiva lo que significa es reparar todo lo que puedes, reutilizar todo lo que puedes y reciclar todo lo que puedes. Eso incluye ropa, artefactos, etcétera, mantener el carro hasta donde se pueda, hasta donde sea posible, y procurar sobre todo ingresos extra a partir de, como te digo, prestando cualquier servicio, vendiendo cualquier bien. ¿Hasta dónde puede resistir la población? Bueno, creo que tendrá un límite. Me parece que tenemos a veces exceso de resiliencia, pero en todo caso, cada quien está viendo cómo resuelve al menos el día a día, obviamente sin pensar en los problemas de salud que pueden ser crónicos en algún momento y que te obligarán a liquidar los activos que tienes en tu casa, a buscar, sí, por supuesto, ayuda de amigos, etcétera, que se le puede presentar a cualquiera, porque también la medicina está privatizada en Venezuela, es decir, en la mayoría de los centros de salud públicos no tienen, como ya sabemos, los insumos, de manera que tú tienes que llevarlo todo en el caso de que logres una cita, y del resto tienes que acudir a una emergencia, básicamente a las clínicas privadas, que te cobran por lo menos $25. Yo te estoy hablando sobre todo de una zona popular en la cual sí estamos afectados por el agua, que no la recibimos regularmente, también estamos afectados por los apagones, pero como bien tú dices, todavía tenemos una situación que es mejor, entre comillas, con respecto a lo que se vive incluso en estados centrales al lado de Caracas, como el estado de Aragua, como el estado Carabobo, y mucho más allá. Pero tomamos en cuenta situaciones como esa porque incorporamos los precios, por ejemplo, de los alimentos en una zona del estado Miranda, un poco lejana, que se llama Comares del Tuy, en donde los precios son más altos que en Caracas porque no tienen la misma oferta que nosotros. Óscar, un abrazo, muchas gracias y de nuevo